En la mañana del día 22, el presidente de la empresa me llamó a su oficina y abruptamente me dijo: «Estás despedido. Hoy es tu último día». Me quedé sin palabras. El momento no podía ser peor. Era el día en que teníamos que pagar a nuestros proveedores. Normalmente, hacíamos transferencias bancarias para los proveedores a largo plazo, pero yo también manejaba algunos de los pagos personalmente al visitarlos. Todavía en shock, me quedé ahí mientras él añadía: «Parece que estás listo para irte a casa. Te doy el resto del día libre para que te vayas rápidamente». Antes de que pudiera decir una palabra, me empujó fuera de la oficina y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Estaba atónito, sin saber cómo responder o siquiera por dónde empezar. Mi nombre es Ember. Me uní a una pequeña empresa familiar de pavimentación justo después de terminar la escuela secundaria. Y durante los últimos 12 años, he trabajado en puestos administrativos, hasta hoy, claro está. Teníamos alrededor de 22 empleados, y durante la mayor parte de mi tiempo aquí, las cosas iban muy bien. Cuando el actual presidente era aún el presidente, la empresa se sentía como un segundo hogar. Era un lugar cómodo para trabajar. El presidente, ahora retirado, estaba profundamente involucrado con el personal más joven, y su esposa, Delaney, a menudo venía a ayudar con diversas tareas. Eso fue antes de que él enfermara y tuviera que retirarse. Su hija Siene era muy hábil tanto en el trabajo de campo como en el de oficina, y su esposo era el gerente de sitio. Los trabajadores confiaban en él. Y aunque Siene y su esposo eran parte de la familia fundadora, siempre fueron sencillos y respetuosos. Trataban a todos como iguales. Si las cosas se hubieran quedado así, la vida habría sido perfecta. Pero la realidad no siempre sigue nuestros deseos. A finales del año pasado, durante un examen de salud rutinario de la empresa, al presidente le diagnosticaron cáncer. Decidió que era hora de retirarse y concentrarse en su salud, por lo que nombró al esposo de Siene, el gerente del sitio, como el próximo presidente. Todos estuvimos de acuerdo en que era la mejor decisión. Queríamos que el presidente se enfocara en su tratamiento y esperábamos su recuperación completa. Sin embargo, algo inesperado sucedió. De repente, apareció el hijo mayor del presidente, Merrick, con su familia. Nadie lo había visto en años, y muchos ni siquiera sabíamos que existía. Resulta que Merrick había sido desheredado por sus padres hacía unos 32 años, y su nombre nunca se había mencionado en el trabajo. Según lo que los empleados más antiguos me contaron, Merrick había sido un problemático en su juventud. Con frecuencia tenía problemas con la ley, y cada vez que lo arrestaban o causaba problemas, sus padres tenían que disculparse por él. Después de abandonar la escuela secundaria, se involucró en negocios turbios, como marketing multinivel y estafas. Fue entonces cuando el presidente finalmente tuvo suficiente y cortó los lazos con él. A pesar de haber estado fuera de sus vidas por décadas, Merrick apareció un día rogando por perdón. «Papá, he cambiado. Por favor, dame otra oportunidad», dijo. Fue todo un espectáculo, ya que nuestra oficina es pequeña y la oficina del presidente está justo al lado de la sala administrativa donde trabajo. Escuché todo. Merrick suplicó que lo dejaran trabajar en la empresa, pero después de todo lo que había oído sobre él, no estaba segura de si realmente había cambiado. Aún así, el presidente fue insistente. «Me disculpo con todos», dijo, dirigiéndose al personal, «pero les pido que le den a Merrick otra oportunidad». Siene y los empleados más antiguos, que conocían el problemático pasado de Merrick, no estaban precisamente entusiasmados. Pero no querían ir en contra de la sincera petición del presidente. Así que Merrick y su familia se mudaron al anexo de la casa del presidente. Merrick comenzó a trabajar en la empresa, y su esposa se encargó de las tareas domésticas para el presidente y Delaney. Su hija, que parecía ser una estudiante universitaria, visitó la empresa solo una vez. El presidente creía que Merrick había pasado por suficientes dificultades en la vida como para haber cambiado, y Delaney estaba encantada de tenerlo de vuelta en la familia.
Ella seguía hablando de cómo iban a reconstruir la empresa juntos. Pero poco después, Merrick hizo una declaración audaz y divisiva: soy el hijo mayor, así que yo debería ser el próximo presidente, declaró. Esto creó una tensión inmediata entre él, Siene y su esposo. Aunque Merrick actuaba como si trabajara duro frente al presidente, para el resto de nosotros quedó claro que no estaba haciendo casi nada. Frecuentemente hacía comentarios despectivos, diciendo cosas como: el trabajo físico es para los obreros. Ustedes son solo hormigas trabajadoras. Mantengan la cabeza baja y sigan adelante. Naturalmente, esta actitud lo hizo profundamente impopular entre el personal. Algunos de los empleados más jóvenes incluso se acercaron al presidente directamente, diciendo: no podemos trabajar en estas condiciones. A pesar de las quejas, tanto el presidente como Delany intentaron calmar las cosas, suplicando al personal que tuvieran paciencia. Hablaremos con Merrick, prometieron. Por favor, intenten entender el panorama general. Pero sus esfuerzos no fueron suficientes. Hace 3 meses, el cáncer del presidente empeoró y tuvo que ser hospitalizado. En ese momento, Merrick hizo otro movimiento audaz. Yo soy el presidente ahora, anunció, aunque la mayoría de nosotros aún creíamos que el esposo de Siene sería quien tomaría el mando. Aunque algunos empleados intentaron convencer al presidente y a Delany de que se mantuvieran en su plan original, finalmente se pusieron del lado de Merrick, su hijo biológico. Esta decisión generó resentimiento entre el personal, muchos de los cuales sentían que el amor parental había nublado su juicio. La atmósfera, que una vez fue agradable y cooperativa en la empresa, comenzó a cambiar. Siene y su esposo asumieron más responsabilidades detrás de escena, intentando mantener todo en marcha, mientras que yo quedé sola para manejar todas las tareas administrativas, cuando antes compartía la carga de trabajo con Delany y Siene. Ahora me encontraba a menudo trabajando hasta tarde, a veces sin salir de la oficina hasta después de la medianoche. Mientras tanto, Merrick mostraba poco interés en el aspecto administrativo. Pasaba sus días en bares apostando en carreras de caballos y jugando. La gota que colmó el vaso para mí llegó con un problema relacionado con los gastos de la empresa. Merrick había estado usando la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales, y yo había mirado hacia otro lado por un tiempo. Pero un día, el cargo fue demasiado para ignorar. Con el corazón pesado, le devolví el recibo. No puedo aprobar esto, le dije. ¿Por qué no?, exigió. Esto es para la ropa interior correctiva de tu esposa, le expliqué, no es un gasto empresarial, así que no puedo aprobarlo. Su cara se puso roja de ira. No discutas conmigo, me espetó. Ella es la esposa del presidente. Es justo que se vista bien. Esto es un gasto legítimo de la empresa. Pero me mantuve firme. No, así no funcionan las cosas, respondí. La ropa interior de tu esposa no puede justificarse como un gasto de la empresa, tartamudeé, tratando de comprender cómo el presidente podía justificar gastar 8,000 pesos en la ropa interior correctiva de su esposa. Y lo que dijo a continuación me dejó aún más desconcertada. Entonces hagamos de la venta de ropa interior correctiva nuestro nuevo negocio, sugirió, sonriendo como si hubiera tenido una idea brillante. Lo categorizamos como inventario, así cuenta como un gasto. Me quedé completamente sin palabras. Somos una empresa de pavimentación, logré decir, tratando de razonar con él. ¿Y qué?, respondió. Podemos amenazar a los clientes. Si no nos compran, cancelamos sus contratos. Todos comprarán. Es dinero fácil, dijo, riéndose de su propia idea absurda. 44,000 pesos por uno, 8,000 pesos por un conjunto. Su risa resonó en la oficina, pero lo único que sentí fue horror. Eso es completamente poco ético. Destruirá la credibilidad de la empresa, repliqué, incapaz de ocultar mi frustración. Desde ese momento, me convertí en el objetivo principal del presidente. Día tras día, soporté sus comentarios despectivos y su actitud condescendiente.
Encontraba cualquier excusa para criticar mi trabajo, haciendo cada día más insoportable. Hubo muchas veces que quise renunciar, pero mi lealtad al presidente, quien siempre me había tratado con amabilidad, y mi preocupación por mis colegas me hicieron resistir. Sabía que el equipo tendría dificultades si me iba de repente. Y, para ser honesta, no podía darme el lujo de quedarme sin trabajo de la noche a la mañana. Así que decidí aguantar, esperando el momento adecuado para seguir adelante. Poco sabía yo que esa decisión pronto me sería arrebatada cuando, de manera inesperada, me despidieron. Sabía que causaría caos para nuestros clientes si simplemente me iba. Tomando una respiración profunda, reuní el valor para enfrentar al presidente. No puedo hacer esto. No puedo irme sin dar un aviso adecuado o sin entregar el trabajo. Ni siquiera tu hija podrá manejar todo el trabajo sola. Y hoy es el día en que necesitamos hacer los pagos, dije, hablando lo más rápido posible antes de que pudiera interrumpirme. Tal como esperaba, su cara se puso roja de ira. Cállate. Te dije que renunciaras porque mi hija se va a unir a la empresa. Hoy es tu último día. En cuanto a los pagos, que esperen hasta que vengan a recogerlo. No hay necesidad de pagar por adelantado. Su tono era despectivo, y no podía creer lo que estaba escuchando. ¿No es normal pagar por algo una vez que lo compras?, pregunté. Tratando de mantener mi voz firme, le expliqué la situación lo más claramente posible, como si estuviera hablando con un niño. Pero su respuesta fue tan irracional que comencé a cuestionar si estaba pensando con claridad. Si ese es el caso, amenaza con cambiar de proveedores, se burló. Diles que no pagaremos esta vez, así que nos lo deberían dar gratis. Me quedé atónita. ¿Cómo podía no ver lo incorrecto de todo esto? Eres completamente inútil, me escupió. Mi hija tiene un título universitario. Ella puede manejar el trabajo de oficina perfectamente. Como es de la familia, no cuestionará mis gastos como tú lo haces. Solo hablas, pero no haces nada. No necesitamos a alguien como tú. Vete ya. Estaba claro que quería que su hija tomara el control para poder seguir abusando de los fondos de la empresa para su uso personal sin ser cuestionado. Bueno, si eso es lo que piensas, no me arrepentiré de irme, dije. Mi voz sonaba cansada. No había más sentido en seguir discutiendo. Mi paciencia se había agotado. Rápidamente recogí mis pertenencias, salí de la oficina y sentí una punzada de culpa por los clientes que estaba dejando atrás. Antes de irme del todo, decidí llamar a Siene, aunque sabía que tanto ella como Delaney estaban ocupadas con la salud del presidente. Sentí que esta situación era urgente. Le expliqué todo a Siene, esperando que pudiera manejar el desastre que estaba dejando atrás. Después de dejar la empresa, de repente me encontré sin nada que hacer. Ser despedida sin previo aviso claramente violaba las leyes laborales, y sabía que si denunciaba esto a la Oficina de Normas Laborales, la empresa tendría serios problemas. Dado que la empresa formaba parte de un sistema de pagos del mercado medio, podía reclamar mi indemnización por despido y un mes de salario a través del apoyo gubernamental. No había prisa. Tenía hasta 5 años para solicitarlo y la Oficina de Normas Laborales tenía un plazo de 2 años para presentar quejas. Con mi mentalidad profesional, inmediatamente comencé a planificar los pasos necesarios para mi salida y jubilación. Después de trabajar horas extra y fines de semana durante tanto tiempo, finalmente tenía algo de tiempo para mí. Decidí tomarme una semana tranquila y planifiqué un viaje relajante a la playa para despejar mi mente. Después de disfrutar de un día pacífico junto al mar, revisé mi teléfono y vi varias llamadas perdidas, correos electrónicos y mensajes de voz. El correo de Siene llamó mi atención. Decía, el proceso de pago se realizó sin problemas. Todo está en orden. Sentí una ola de alivio. Aunque mi partida había sido repentina y desagradable, al menos los pagos habían sido gestionados. A continuación, escuché un mensaje de voz de la empresa. Era el presidente.
Su voz sonaba aterrada. Oye, ¿qué está pasando? Están diciendo que no soy el verdadero presidente. ¿Sabías algo de esto? Explícate. Me reí ante su confusión y seguí revisando mis mensajes. Entre ellos había un mensaje del mismo presidente retirado, pidiéndome que fuera al hospital. Sin dudarlo, me dirigí hacia allá. Cuando llegué al hospital esa tarde, encontré a Delaney, CN y al presidente ya presentes. El presidente retirado, acostado en su cama, me recibió con una sonrisa cansada. Amber, lamento profundamente lo de mi hijo necio, dijo suavemente. Merrick, con arrogancia, interrumpió, ¿qué está pasando? ¿Por qué dicen que no soy el presidente, sin tener aún idea de la situación real? El presidente rápidamente lo hizo callar. Cállate, ordenó con severidad. Resultó que, justo después de mi llamada a CN, ella había informado de inmediato al presidente y a Delaney. Tan pronto como el presidente escuchó la noticia, contactó a Merrick, quien había estado actuando como presidente de la empresa, y le preguntó, ¿de verdad no sabes lo que está pasando? La verdad por fin estaba saliendo a la luz. Expliqué con calma, Merrick, nunca tuviste ninguna autoridad legal. Tu título como presidente era solo eso, un título. En los negocios, el rol de presidente es una posición dentro de la empresa, pero es el director representante quien tiene la responsabilidad legal de las acciones de la compañía. Merrick se quedó atónito mientras asimilaba la realidad de la situación. Externamente, el papel de un director representante es mucho más formal y requiere pasos legales específicos para cambiar. Mientras que podemos cambiar el título de presidente informalmente dentro de la empresa, alterar el estatus legal del director representante es un proceso complejo, continué. Por eso, a pesar de que Merrick tenía el título de presidente, nunca tuvo la autoridad legal que creía tener. Cuando Merrick fue nombrado presidente hace 3 meses, hubo una fuerte oposición de CN, el gerente del sitio y otros empleados veteranos. Ahí fue cuando ideé un plan. Merrick podría servir como presidente simbólico mientras el presidente retirado seguiría siendo el director representante legalmente responsable. Conocía bien las leyes empresariales, y sugerí que, si Merrick demostraba ser digno y se ganaba el respeto del personal, entonces podríamos comenzar el proceso legal para formalizar su papel como presidente. Pero si Merrick fracasaba, podríamos removerlo o considerar cerrar la empresa por completo. Mientras tanto, CN y el gerente del sitio estaban preparando el lanzamiento de una nueva empresa. CN era escéptica sobre si Merrick podría cambiar alguna vez, pero el presidente y Delaney seguían creyendo en él, al menos hasta que Merrick me despidió injustamente, lo que pareció abrirles los ojos a sus defectos. Siempre has necesitado entender la importancia de cuidar a tus empleados si quieres ser un líder, dijo el presidente, repitiendo un consejo que le había dado a Merrick innumerables veces. Merrick, sin embargo, seguía desafiante. ¿No podemos simplemente ocuparnos de los procedimientos ahora?, preguntó, como si fuera una solución sencilla. No, no es tan fácil, explicó el presidente. Nuestra empresa ofrece acciones a los empleados que las desean. Muchos empleados son accionistas, incluida Amber, que posee el 10%. Ella es una accionista mayoritaria. No podemos ignorar su opinión. Y los otros accionistas tampoco te apoyarán. Mientras el presidente comenzaba a comprender la seriedad de la situación, su rostro se puso pálido. ¿Qué? Yo no tengo ninguna acción, dijo, visiblemente perturbado. Planeaba pasarte mis acciones una vez que hubieras demostrado ser un presidente capaz, respondió el presidente, con la voz llena de decepción. ¿Solo te interesaba mi riqueza, pensando que no estaría mucho más tiempo? El presidente se hundió en la desesperación mientras Merrick permanecía en silencio, visiblemente molesto. Aún así, Merrick se negó a retroceder. Soy el hijo mayor. ¿Qué tiene de malo tomar lo que me pertenece por derecho? La empresa es mía, argumentó, claramente incapaz de ver más allá de su sentido de derecho. Ya no puedo perdonarte, respondió el presidente, con un tono firme y definitivo.
como director representante, soy plenamente responsable de esta empresa. Y, como accionista, tengo el derecho de convocar una reunión para proponer tu destitución. Apoyé la decisión del presidente retirado y declaré con firmeza, señor presidente, Amber tiene razón. Nadie te apoyará. Por primera vez, Merrick se dio cuenta de lo grave que era la situación. ¿Quieres decir que realmente podrían despedirme?, preguntó con incredulidad, su voz temblando. Solo eras una administrativa, dijo, antes de que el presidente lo corrigiera, Amber fue la única que te dio una oportunidad. Y ahora has perdido incluso eso. Delaney, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del intercambio, finalmente habló. Amber, te debo una sincera disculpa, dijo, dirigiéndose hacia mí. Lamento los problemas que causé al dejar que mi amor por mi hijo nublara mi juicio. Por favor, dime qué quieres hacer a continuación. Sin vacilar, me dirigí a Merrick directamente. Señor presidente, ya no deseo trabajar bajo tu liderazgo, así que renuncio con efecto inmediato. Sin embargo, espero recibir mi indemnización junto con un mes de salario, incluyendo las horas extras no pagadas y el pago por días festivos. Como accionista, también tomaré medidas a través de la Oficina de Normas Laborales para eliminar a cualquier persona que sea perjudicial para la empresa. El color desapareció por completo del rostro de Merrick al darse cuenta de la gravedad de la situación. Continué explicando cómo Siene había estado trabajando detrás de escena, visitando clientes y promoviendo exitosamente la nueva empresa. La mayoría de nuestros clientes ya habían decidido cambiarse a la nueva iniciativa, y muchos empleados planeaban hacer lo mismo. Eso es imposible, gritó Merrick, con la voz quebrada. Los demandaré. Antes de que pudiera continuar, el presidente intervino, hablando nuevamente con calma pero de manera decisiva, no tienes la autoridad para hacer eso, Merrick. Yo soy el director representante aquí, no tú. Merrick se desplomó de rodillas, abrumado por el peso de sus errores. Una mezcla de arrepentimiento, decepción y finalización llenó la habitación. Es una lástima que haya tenido que terminar así, dije, con voz firme. Si hubieras aprovechado la oportunidad de cambiar tu enfoque cuando volviste, las cosas podrían haber sido diferentes. Tuviste muchas oportunidades para aprender, pero al final, las desperdiciaste. Esto es simplemente la consecuencia de tus acciones. Después de todo, el presidente decidió cerrar la empresa por completo, dejando a Merrick desempleado. En cuanto a su esposa, intentó continuar con su idea de vender ropa interior correctiva, pero el negocio fracasó miserablemente. Sus tácticas de ventas agresivas los metieron en problemas legales, y ambos fueron arrestados por su participación en un esquema piramidal. Cuando Siene regresó a la casa de sus padres, encontró cajas de ropa interior sin vender, un triste recordatorio de su fallido emprendimiento. En cuanto a su hija, encontró trabajo en otro lugar, aunque nunca volví a escuchar mucho sobre ella. Por mi parte, encontré la felicidad trabajando en la nueva empresa de Siene y el gerente del sitio, rodeada de personas en las que confío y a las que aprecio. Ahora vivo mi vida con autenticidad y propósito, valorando las relaciones que realmente importan.